una preocupación más amplia por, eh, por la historia de la ciencia y la historia cultural, podríamos decir, de la época. Pero hay muchos otros jesuitas, algunos muy conocidos también, que viajan con Sánchez Labrador y que tienen mucha relación con él porque trabajaron en regiones similares, tal es el caso de Hollis, Pauque, Dobrishofer o Termeyer, con el que Sánchez Labrador tenía una relación bastante complicada. El corpus de los jesuitas exiliados es un corpus que, como dije antes, prácticamente se encuentra en su totalidad inédito, aunque hay algunas obras que llegaron a verse publicadas a lo largo de los siglos XVIII y XIX, muchas de ellas póstumas, algunas como las que pueden ver aquí de Martin Dobrishofer o el propio Sayo sobre la historia del Gran Chaco de José Hollis, o la famosa obra de Florian Pauque, de quien me parece interesante que les traigamos esta cita a propósito de las preocupaciones de estos jesuitas en el exilio que están en una especie de limbo digamos, ante un futuro incierto, digamos, uno podría decir como un futuro como el de hoy, y unas memorias de experiencias vividas en los espacios americanos. Y de esto nos dice, por ejemplo, acá Florian Pau, que nadie extrañe por ello que yo siento una notable merma de mi memoria en el 59 años de mi vida, después de haber sufrido mucho calor solar y tantos debilitamientos en los viajes, y después de 21 años de labores en Paracuaria sin haberme llevado aún un papel siquiera, antes cuando estuve en aquellos países u otro breve apunte. Más bien me admiro por haber conservado totalmente presentes en mi memoria aún tantas cosas que escribo. Bueno, esto solamente para destacar el rol que ocupa la memoria en estos, digamos, relatos, en estos manuscritos, eh, y el hecho que son pensados, en efecto, como una especie de, digamos así, en la interpretación de algunos colegas como Harald Tung, como una especie de memoria pensada para el futuro, es decir, una memoria tal vez plasmada con el objetivo de retornar alguna vez a los territorios americanos, por un lado, y también señalar que, en definitiva, estos jesuitas con lo único que cuentan es con su propia memoria, ya que papeles no han podido traer consigo en su exilio europeo. Bueno, esta cuestión, por supuesto, ahora se discute bastante, hasta qué punto una figura como Sánchez Labrador realmente no llevó ningún papel consigo, es algo que por lo menos se discute. En todo caso, eso no neutraliza este argumento de que la memoria es verdaderamente, la memoria de la experiencia mencional es verdaderamente la posesión que estos jesuitas tienen en una situación generalmente vivida como de despojo. Bueno, Margarita ya un poco nos adelantó algunos de los aspectos que consideramos importantes de la edición tan trabajosa que hizo sobre todo Esteban con el equipo del Instituto Miguel Lillo. Realmente un trabajo que creo yo muy difícilmente haga un editor hoy en día, en el sentido de que, bueno, se fueron a chequear eh, obra por obra citada por el autor, incluyeron y estructuraron un índice analítico de alrededor de 20 páginas con la dirección de Esteban, y hay, como decía, y esto lo destaco especialmente, 1.200 notas a la edición que estuvieron sobre todo a cargo de Esteban. Y también me parece importante el hecho de que, y esto creo yo que es una virtud del espacio virtual y de las tecnologías actuales a las que de alguna manera fuimos imperiosamente empujados en el último año, es que la literatura final citada en unas 80 páginas más o menos incluyen los links a cada una de las
obras citadas en distintas plataformas, desde Archive hasta las otras que ustedes ya conocen, de documentos históricos. Entonces, bueno, básicamente los queremos invitar a hacer clic, sobre todo en la página del Instituto Lillo, en donde la obra está totalmente disponible de manera gratuita, esas 572 páginas, con todo este trabajo, digamos así, minucioso de edición. Tal vez para ir cerrando, bueno, nos planteamos con Esteban la necesidad de, y tal vez también para abrir el debate, porque en definitiva nos interesa mucho la reacción que ustedes puedan tener frente a esta iniciativa, tan trabajosa y muchas veces tan poco valorada, porque convengamos que la transcripción de documentos no siempre es suficientemente valorada. Entonces, ¿por qué y para qué? A nosotros nos parece que es fundamental plantear una serie de cuestiones. Aquí solamente las voy a mencionar. Es decir, ¿por qué sería importante publicar y leer y discutir este tipo de corpus, este tipo de obra? Y habría un primer motivo que es específico y que tiene que ver con la historia de la orden jesuita, aunque obviamente los llamados jesuitólogos, con el perdón del término, digamos, desde la historia, la antropología y las disciplinas sociales, no es que nos interese la orden en sí, sino como objeto, como unidad de análisis para pensar grandes preguntas vinculadas con una época. Y esta es una época central, es una época de transición, como lo dicen algunos colegas, del antiguo régimen hacia la modernidad. Entiéndase por ella lo que se quiera entender. En principio no vamos a entrar aquí en el debate. Pero la literatura del exilio jesuítico tiene un lugar especial en la discusión más reciente acerca de esta gran transición política y cultural que ocurre hacia fines del siglo XVIII. Este corpus, en principio, nos sirve para pensar o para comenzar a, digamos, discutir algunas de estas cuestiones, tanto en términos de orientaciones de época como de situaciones subjetivas. Es decir, finalmente estos jesuitas exiliados son personas, digamos, de carne y hueso, con preocupaciones, con intereses, con envidias, por cierto, esa dimensión se manifiesta muy claramente en este corpus que es tan importante leer. Entonces, primer punto. Segundo punto, que me parece sumamente importante rescatar es la cuestión de la historia de la ciencia y el replanteo, como viene haciéndose al menos en los últimos 20 años, del rol de los misioneros, en particular los jesuitas, en la construcción del saber o de los saberes científicos desde fines del siglo XVIII en adelante. Y digo en adelante hasta la emergencia pura y dura de los estados nacionales desde fines del siglo XIX y el siglo XX. ¿Por qué? Porque hay como una especie de historia retrospectiva que busca recuperar del legado de esos misioneros del siglo XVIII, siglo XVII incluso, un aporte a la gestación de algo como ciencias nacionales o visiones nacionales digamos, del conocimiento. Y en ese sentido, el conocimiento jesuita, el corpus jesuita, en particular el producido en esta época, ha sido normalmente pensado como una especie de saber científico avant la lettre, y acá me parecía oportuno traer, bueno, la obra de Guillermo Furlong, que fue, uno podría decir, un activo promotor de esa visión, que, bueno, hoy consideraríamos anacrónica, nacionalista, más allá de los grandes aportes que hizo, y que de alguna manera hoy está siendo discutida, está siendo criticada. Y me parece a mí que normalmente hemos oscilado entre ver a los jesuitas como puros propagandistas, digamos, de la actividad evangelizadora y científicos avant la lettre como eh, 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 la visión que quería promover Furlong. Y lo que muestran claramente los estudios más recientes en este campo es que no fueron ni lo uno ni lo otro. Entonces esa sería la segunda gran cuestión, el aporte de los misioneros a la gestación de un saber
científico, si quieren, si podemos llamarle así, ligado a esos espacios de misión. La producción ha sido muy abundante en los últimos años a propósito de esto, y acá simplemente traigo algunas de las obras que me parece a mí que han buscado dar vuelta un poco esa cuestión para, bueno, plantearse en definitiva, y esto sería como una pregunta para la polémica, si el conocimiento misionero, bueno, en todo caso, ¿qué naturaleza tiene ese conocimiento misionero? ¿Es un conocimiento puramente orientado a la praxis, a la resolución de problemas cotidianos de esos espacios, o tiene algún valor que podríamos considerar más intelectual o abstracto? Y acá me parece que tenemos una gran discusión, yo creo importante para todos los campos del saber, para los que se supone que los misioneros aportaron. Es decir, una orientación del saber a los espacios de desenvolvimiento de esa actividad misionera, pero al mismo tiempo también un conocimiento orientado a, digamos, a lo que en la literatura jesuítica se llama la benevolencia, digamos, del público lector. Es decir, se busca demostrar que el trabajo misionero tiene réditos en términos intelectuales también y no solamente prácticos. El campo de los saberes misioneros, como el campo de la discusión sobre las cuestiones políticas ligadas al desarrollo y expansión del catolicismo desde la modernidad, digamos desde la época temprano moderna, desde el siglo XVI en adelante, también ha colocado en el centro a los misioneros como agentes, se podría decir, imperiales. Y en ese sentido, este corpus también nos aporta a la discusión sobre las redes culturales y políticas que acompañaron la expansión económica de los imperios desde esa modernidad temprana. Por último, que no menos importante, me parece en términos historiográficos importante resaltar todo este debate que viene dándose en los últimos años acerca del aporte de la obra de los jesuitas en el exilio a pensar el sentimiento patriótico. Y bueno, seguramente varios de ustedes estarán familiarizadas en este debate que no está cerrado, y nos parece interesante, tal vez así como sobre todo una obra como la de Francisco Javier Clavijero o la de Molina, respectivamente para México, para Chile, fueron obras fundamentales en la emergencia, o lo que en la literatura se llamó la emergencia de un sentimiento patriótico. Nos preguntamos si la obra de Sánchez Labrador de alguna manera no puede pensarse de alguna manera también en ese sentido, como una invitación al americanismo, digamos, una suerte de americanismo en el que, bueno, este saber misionero ocupa un lugar central. Yo ahora le dejaría un espacio a Esteban para que nos plantee o nos traiga algunas discusiones así más minuciosas, más detalladas sobre el volumen en particular, y algunos hallazgos que nos parecieron sumamente interesantes a propósito de las características del contenido propiamente dicho, botánico, zoológico más bien, por un lado, y también la cuestión gráfica de la obra. Es decir, bueno, está siempre la pregunta acerca de cuán original fue esta obra. Y bueno, yo creo que Esteban está entre los decepcionados a propósito de la originalidad de esta obra, que bien puede servirnos para pensar las condiciones de producción de conocimiento en una época, pero tal vez no tanto, y me pregunto, es una pregunta para Esteban, digamos, de los avances específicos en este campo del saber hacia fines del siglo XVIII. Esteban, no sé si querés intervenir. Sí, por supuesto. Antes que nada, quiero agradecer, y me sumo a los agradecimientos ya dichos y dados por Guillermo. Todo empieza cuando, estando, no sé,
primero o segundo año de facultad, llega a mis manos la edición de Castex de las aves y los peces del Paraguay natural, que en su tercera o cuarta página tenía una maravillosa ilustración que representaba el cururu guazú y el egogobogo. A partir de ese momento, les estoy hablando de 42 años atrás, empecé a soñar con la idea de analizar la cuestión relacionada a los anfibios y reptiles del Paraguay natural. Después de mucho andar y de mucho buscar, bueno, nos encontramos con Guillermo, tuve acceso al manuscrito y me zambullí a leer esto. Y muchas de las cosas que se decían me resultaban muy, muy conocidas. Y eran muy conocidas sencillamente porque en la biblioteca de mi abuelo estaban los 5 volúmenes originales de la edición de 1764, más el apéndice de 1766 del Diccionario de Historia Natural de Balmún de Gomar, de la cual Sánchez Labrador se nutrió de una manera, diría, descarada. El Sánchez Labrador en realidad no utiliza la versión francesa, utiliza la versión italiana. Y a todo esto quiero hacer una salvedad. No soy historiador, soy taxónomo. Como taxónomo me rijo por el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica dice que los nombres valen si han sido publicados después de 1758, que es cuando Linneo escribe la 10ª edición del Sistema Nature. Pero todo aquello publicado antes sirve para apoyar la caracterización de la especie. Eso por un lado. Por otro lado, desde hace 12 o 13 años estoy dictando un posgrado y orientando especialistas en anfibios en el Paraguay. Y el Paraguay históricamente, el Paraguay moderno, históricamente fue un agujero negro en el conocimiento biológico. Entonces, eso lo hacía mucho más interesante todavía. Pero ¿qué pasa? En el momento en que empezamos a trabajar con Guillermo en el manuscrito, nos damos cuenta que cuando Sánchez Labrador está hablando del yacareo, del yacaré pitá o de todos los cocodrílidos paraguayos utilizando nomenclatura guaraní, utilizando nomenclatura chiquitana, está hablando de cocodrilos de Egipto y de cocodrilos de Siam. Todos los datos, prácticamente todos los datos sobre los cocodrilos, más allá de su memoria, son transcripciones de la obra de otro cura mandado al sudeste asiático hacia mediados del 1600, que es el cura Gouye, que publica junto con unos matemáticos en la Academia Francesa los resultados sobre anatomía del cocodrilo. Cuando Sánchez Labrador habla de los teyú, es decir, de las lagartijas en general, está describiendo la lagartija gris europea tal como aparece en el diccionario de Bomar. Cuando habla del camaleón, en el Chaco sudamericano hay una lagartija que le dicen camaleón chaqueño, que no tiene absolutamente nada que ver con los camaleones africanos. Pues bien, Sánchez Labrador está hablando de los camaleones africanos. Cuando habla de las tortugas, se refiere a tortugas europeas, a pesar de las 8 especies de tortugas autóctonas que hay en el Paraguay. Cuando habla de anfibios, cuando habla de ranas y de sapos, Paraguay tiene 84 especies conocidas hasta el momento. La única que menciona con nombre y apellido es cururu guazú, que es el llamado sapo rococo o Rhinella díptica, si les interesa, pero cuando lo describe el sapo común europeo, bufo bufo, y describe un sapo partero que es Halites obstetricans, ¿no es cierto? Y cuando habla de las serpientes disformes, ahí sí tiene que ver algo con las anacondas amarillas, con la curiyú, con la
y víboras grandes, semiacuáticas por lo general, pero en el medio se le mezclan algunas pitones y cosas que vienen de Asia. La próxima, por favor. Y para que vean las ganas de darle una trascendencia académica más que una historia natural regional a los escritos, Sánchez Labrador abreva de muchísimas fuentes, tanto en los textos como en las ilustraciones. Por ejemplo, cuando Sánchez Labrador habla de la serpiente de cascabel y la ilustra, la llama boichiní, que quiere decir víbora que suena o víbora que hace ruido en guaraní, pero lo que hace es copiar una ilustración de la cascabel de México que había publicado el cura José Eusebio Nierenberg. Vamos un poquito más adelante para no aburrirlos con esto. Por favor, Guillermo, la próxima. Sí, ahí la pasé. Bueno, esta es la lámina que les digo que había visto en la segunda o tercera página de la obra del cura Castex, ¿no es cierto? Arriba el Cururú Guazú y abajo el Egogo Bogo. El Egogo Bogo supuestamente se traduce como un escuerzo, pero está bastante mal representado, a pesar de que tiene el inmenso valor de ser uno de los pocos dibujos originales de Sánchez Labrador, mientras que el Cururú Guazú, que sonaba muy parecido, es una copia prácticamente idéntica, prácticamente un calco de la obra sobre el Brasil de Margravius, ¿no es cierto? Margrave, este naturalista que viene cuando los holandeses ocupan el norte de Brasil, ¿no es cierto? Y la única diferencia que se puede ver es la mano delantera derecha que Sánchez Labrador agrega a su ilustración, mientras que el resto del cuerpo es casi, como les decía, un calco de lo dicho por el flamenco. La próxima, por favor. Cuando trata de lagartijas, bueno, pasa exactamente lo mismo. Todas las ilustraciones pertenecen a lagartijas del norte de Brasil, lagartijas que no están presentes en el Paraguay, a las que genéricamente va llamando con el nombre de teyú o de taragüí, que son versiones guaraníes para lagarto o lagartija, y confunde con serpientes al izó, que son en realidad 100 pies o 1000 pies, que son insectos, no son reptiles. No sé si queda alguna más dando vueltas por ahí. Las arañas. Las arañas, pues con las arañas pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Sánchez Labrador las va a llamar ñandú, ¿no es cierto? De ahí ese maravilloso tejido tradicional paraguayo, el ñandutí, que quiere decir tela de araña, pero los ñandú presentados por Sánchez Labrador tampoco son paraguayos, son ilustraciones de esta misma obra. Y una cosa que vale la pena aclarar acá sobre algo que dijera Guillermo hace un momento, los momentos de tensión, los momentos de cruce, tienen que ver con el hecho que en la ciencia, a mediados del siglo XVIII, hacia 1750 precisamente, el mundo está dividido en dos. El mundo está dividido entre los que siguen a los suecos y los que siguen a los franceses. Y en un primer momento, los que siguen a los franceses ganan. Eso quiere decir, los que siguen la nomenclatura lineana, la nomenclatura binominal, desarrollada entre Estocolmo y Uppsala, y los que siguen al Museo de París con Jussieu, Buffon y todos los franceses de tanta memoria. Bueno, con las ciencias naturales jesuitas
pasa exactamente lo mismo. Por un lado tenemos el gran corpus de jesuitas que sigue a los franceses, y por otro lado está Molina de Chile, Termeyer del Río de la Plata y Palmacó, que trabajando sobre los manuscritos de Eder sobre la chiquitanía boliviana, utilizan lenguaje, nombres con el sistema liniano, lo que quiere decir que esos son nombres válidos en este momento. ¿Algo más, Guillermo? Bueno, y esta es la idea que tenía Furlong, ¿no es cierto? Que leyéndola entre líneas, nos está diciendo Sánchez Labrador lo que quiso hacer fue una tremenda enciclopedia rioplatense, siguiendo la idea de la enciclopedia que para la misma época que él escribía su manuscrito publicaba Diderot, publicaba D'Alembert, ¿no es cierto?, con aportes múltiples. Y aquí Sánchez Labrador, en lugar de convocar diversos investigadores para que colaboraran en el proyecto, lo que hace es convocar una gran cantidad de literatura a la que va a incorporar a sus escritos. ¿Y esto cómo sigue? Bueno, nos seguimos preguntando esto cómo sigue, ¿no es cierto? Porque la idea es que en algún momento se publique la obra integral. Las aves y los peces ya fueron publicados, pero lamentablemente no tienen ningún estudio crítico. Los anfibios y reptiles también. La parte correspondiente a los insectos ya está transcripta, ya tiene unos cuantos cientos de notas hechas, pero como los insectos no forman parte de mi experiencia directa, hemos convocado con Guillermo a un par de entomólogos paraguayos para que se sumen al proyecto, y la idea es tratar de avanzar lo máximo que podamos, quizás con alguna esperanza de verlo publicado a comienzos de 2022. Hay noticias de que se está haciendo la transcripción y la edición del segundo volumen del manuscrito del Paracuaria 18 o 17, que es el que corresponde a las plantas, y quedaría pendiente ver qué pasa con lo que tiene que ver con la parte de geología, que es el primer volumen del manuscrito, y qué pasa con los mamíferos, aunque una lectura rápida de los mamíferos muestra que en este caso Sánchez Labrador se había apegado notablemente a la Histoire naturelle de Buffon, y con algunas cosas como que al hablar del jaguarete sudamericano lo que está haciendo es describir felinos africanos o asiáticos, o lo que se conocía de los felinos, pero todavía no se ha entrado demasiado en eso. Bueno, tal vez simplemente como cierre agregaría a estos detalles que nos dio Esteban, bueno, una invitación abierta a, digamos, ver la obra y, bueno, y en la medida de lo posible generar un debate que vaya más allá de la obra en sí, es decir, que nos permita plantearnos aspectos más generales o responder preguntas más generales vinculadas a la producción del conocimiento científico en la época, a las prácticas de autoría, a la cultura impresa y a la circulación de esa cultura textual a fines del siglo XVIII. Así que bueno, solo nos queda agradecerles y
bueno, estamos a Vamos a las disposición. preguntas. Quiero comentarles que tenemos media horita para las preguntas, así que arranque quien quiera y bueno, abran desmutense, saquen sus mute y hagan las preguntas que quieran. ¿Quién comienza? ¿Nadie? A ver, alguien. Eu posso fazer uma pergunta, Margareta, se... Dale, Diego. É. Primeiro, deixa eu agradecer muitíssimo ao Esteban e ao Guillermo, primeiro pelo trabalho de fazer essa transcrição, essa edição que parece fantástica, e segundo por vir aqui dar essa charla aqui para a gente. Uma coisa que eu ia comentar, é mais um comentário do que uma pergunta, mas talvez gere algum debate. Sí, sí. Quando o Esteban estava comentando, ali a determinada altura, sobre alguns dos animais que o Sanchez Labrador, ao descrever, ele usou não apenas, ou talvez ele não tenha usado a experiência direta dele, mas usou fontes escritas outras, né? Isso me fez pensar, na verdade era uma coisa na qual eu já estava pensando, e isso veio alimentar essa minha reflexão, que diferentemente dos biólogos e dos pesquisadores de ciência natural que lidam com o trabalho de campo, o historiador dos animais, e agora a gente tem essa corrente historiográfica, né, a história dos animais, eles lidam com animais que eu chamaria de papel, né, animais de papel, no sentido de que esses animais não são simplesmente coisas lá fora, né, organismos vivos, essa natureza autônoma, eles são relacionalmente constituídos. Eles são também o que os humanos, de certa forma, querem que eles sejam, né? Não somente através de descrições que se emprestam de uma obra para outra, mas no sentido também dos próprios desejos, das próprias projeções culturais que se fazem, né? Então, nas fontes escritas, o que a gente encontra são esses animais de papel, né? São esses animais relacionais, que são um encontro dos animais em si mesmos, concretos. É claro que eu não estou negando que eles existem, ou pelo menos existiram, né? Os que foram observados. Eles estavam lá, eles eram criaturas autônomas, mas o que chegou até nós é esse produto híbrido, né? Que também tem dentro dele muito do discurso humano, né? Das projeções que eram feitas sobre essas criaturas. Então, enfim, um comentário para talvez iniciar alguma discussão. Novamente, muitíssimo obrigado, viu? Creo que Gracias, esta Diego. cuestión que está planteando Diogo me parece muy importante desde varios puntos de vista y bueno, obviamente abre un debate que naturalmente no podemos cerrar en poco tiempo, pero tal vez sea una cuestión de agenda de investigación. Y no sé cuál es tu impresión, Esteban, pero digamos, si desde el punto de vista de hoy podemos claramente ver una cierta, bueno, uno podría decir, desprolijidad de Sánchez Labrador en cuanto a, digamos, hablar de una experiencia propia y producir descripciones que se dicen, digamos, basadas en la propia experiencia, apela, digamos, a la literatura que tiene a disposición en ese contexto. También la obra está llena de anécdotas, se podría decir, etnográficas, que dan, uno podría decir, para usar un término un tanto posmoderno, digamos, de la antropología posmoderna, como una especie de autoridad etnográfica a este autor, en definitiva, según la cual lo que él dice es válido por el solo hecho de que él estuvo efectivamente en ese lugar.
Es decir, cuando uno hace el trabajo minucioso que viene de mostrarnos Esteban, de que, bueno, que está mostrando bichos que son distintos de la región en la que él trabajó, y cuando eso se mezcla con la descripción anecdótica de cómo el indio tal, el indio Ambayao mata al cocodrilo o hace tal cosa, y él mismo dice, porque yo estuve ahí con unos indios, fuimos en la canoa y tal, y vi que hacían esto, digamos. Es decir, él muestra la experiencia directa casi como construyendo su legitimidad de autor. Y digo, uno se pregunta, bueno, pero esto cómo encola con la otra estrategia de graficar, mostrar bichos que vienen de otras obras y que no son propiamente los de ese espacio en particular. Es decir, que hay una gran pregunta en torno de algo que uno podría llamar, tal vez sea una estrategia común en la época esta de la copia, como bien lo dicen los historiadores de la cultura textual global, pero hay algo ahí del orden subjetivo de la construcción de autoridad, digamos, científica, que apela a una mezcla un tanto ambigua, ambivalente con esa experiencia real, digamos, ¿no? Es decir, en Hay última un, instancia, el público al que va dirigido esta obra es el público letrado, uno podría decir. Es decir, que los interlocutores ya no son los miembros de la orden, sino un público que normalmente ataca a los jesuitas, y me refiero a los filósofos, e incluso también digamos, todo este movimiento anticlerical, Buffon en particular. Entonces ellos se están defendiendo frente a estos autores, pero haciendo una mezcla bastante extraña, supongo yo en algún punto de estrategia, entre experiencia personal vivida, a nivel narrativo estoy hablando, porque son como sí, experiencias muy presentes. ahí, Guillermo, Y al mismo tiempo, sí, dale. creo que hay una cosa que no estamos analizando y es qué pretendía Sánchez Labrador con su obra. Y la idea es que Sánchez Labrador, es una cosa que se me ocurre, no tengo ningún dato duro para confirmarlo, lo que pretendía era hacer esa enciclopedia trascendente, a diferencia de lo que hacen otros jesuitas que estuvieron en la Paracuaria cuando hacen sus escritos. ¿No es cierto? Cuando se habla de Jolís, se va a ver que Jolís dice, y el cocodrilo tiene 3 metros de largo y no 14 metros como nos está diciendo el cura Lozano. Y que tal otro bicho tiene tal cosa. O sea, hay una biología real, ¿no es cierto? Que es la que puede tener Dobrishofer, la que puede tener Jolís, la que pueden tener otros, y una biología teórica que es la de Sánchez Labrador. Esto de el corte y pegue antes de la plasticola, digamos, es una cosa que tiene muy, muy larga data y se entronca también con los animales de papel de los cuales se comentó hace poquito, ¿no es cierto? Si nosotros agarramos cualquier obra de, diría, hasta mediados del siglo XIX, hasta 1840 o cosas por el estilo, de 1840 hasta atrás, vamos a ver que seguimos teniendo conceptos que los dijo Aristóteles o que los dijo Plinio, ¿no es cierto? Y no se modificaron para nada. El mismo gran Linneo es un tipo que tiene los animales en la puerta de su casa, ¿no es cierto? Y todavía no sabe cómo se reproduce una rana porque no logra unir un renacuajo con un adulto metamorfoseado porque no salió a verlo. Confió más en lo que dicen los libros que en lo que dice la naturaleza que tiene al frente, ¿no es cierto? Por eso es tan buen botánico y tan mal zoólogo Linneo. Tengo una pregunta de Andrés Reyes. Adelante, Andrés. Sí. Gracias, Margarita. Gracias, Guillermo, Esteban. Increíble su trabajo. De verdad, felicitaciones. Y na verdad que la pregunta de Diogo me quedó... Perdón, mi internet está muy mala, entonces si no consiguen entenderme, por favor. Escucha perfecto. Pero, qué bueno, qué bueno. No, es solamente una cuestión para pensar también en esta cuestión de la copia y todo.
yo en otra oportunidad acá, yo hablé un poquito sobre este libro de Gombrich, sobre historia del arte, que es Arte e Ilusión, y habla un poquito como muchos animales eran representados en Europa, juntando experiencia y otros libros, otras gravuras y todo. Y me recordé un poquito que habla también sobre las ciudades, y ahí Gombrich muestra que la misma gravura es utilizada para muchas ciudades de Europa. Y se cuestiona por qué los científicos que estaban hablando, por ejemplo, sobre una inundación o un incendio en una ciudad, utilizan la misma imagen para mostrar diferentes ciudades en Europa. Y su respuesta es una cuestión que creo que puede ser interesante de pensar, es que para estos trabajos científicos, ¿cuál era el papel, el rol de la ilustración? O sea, que la ilustración no estaría asociada con la verosimilhanza. La ilustración tenía otro sentido do que la que nos damos hoy, ¿se me entiende? Entonces, se podría poner la misma gravura de la ciudad en para diferentes sitios. Entonces, no sé, quizás miramos hoy en día como, esto es una copia de otra gravura, pero la verdad, la propia función de la ilustración no era tan asociada con la verosimilhanza, solamente una cosa Sí, que sí, pensé cuando es un miraba ahí punto sobre el papel realmente de la ilustración en buenísimo. este contexto científico. Sí, sí, es un punto, yo creo, central que tal vez haya que, bueno, ponerlo en diálogo con los historiadores del arte. Ciertamente habría que tener cautela en ese punto en particular, porque uno podría preguntarse hasta qué punto el uso de una imagen no es de alguna manera arquetípico, digamos, y de Sí, alguna manera, sí, la representación de una víbora, no importa de qué región, es la representación de las víboras en general, me pregunto yo, ¿no? Pero A por ver, ahí vos tenés más... Esteban tiene un comentario. el asunto es, aquí estamos entrando en un terreno absolutamente borgiano y que tiene mucho que ver hasta con el arte contemporáneo, ¿no es cierto? En arte contemporáneo, en arte conceptual, cita, rima y apropiación son tres elementos que lo utilizamos cotidianamente. Y cuando Borges escribe aquel maravilloso cuento sobre el autor del Quijote, ¿no es cierto?, en el que el autor del Quijote no es Cervantes, precisamente, bueno, todos nos maravillamos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros trabajamos en ciencia, ¿no es cierto?, una de las cosas que nos enseñan es a tratar de evitar el plagio. Probablemente yo estoy absolutamente atravesado por esta lógica racional pura y dura, a pesar de que soy coleccionista de arte contemporáneo en mis ratos libres, pero en mi profesión yo tengo que detectar cuál es el plagio, ¿no es cierto? No puedo mostrar como una obra literaria en la que estamos utilizando la figura de una cita o de una apropiación, ¿no es cierto? Perdón, Esteban, Sí. ¿querés agregar algo más? No, Porque tengo está una bien, preguntita o un comentario de Mauricio. Mauricio, adelante. Ahí sí, ahí sí. Ahora estamos. Sí, un poco, no sé si va por la misma línea de Andrés, a quien saludo, y quiero sacarlo un poco de la zona de confort del libro en sí, ¿no? Y llevarlo al terreno de la geopolítica, porque también es interesante aprovechar cómo se puede pensar esta obra. Desde el punto de vista de la geopolítica, esta obra, ¿cuál es su impacto político, no solamente en términos del libro en sí, sino más bien en términos de posicionamiento de la naturaleza americana? ¿Cómo ustedes pueden, o sea, lo que se les venga, porque sé que es una pregunta un poco particular, pero me parece que también hay un tema político, ¿no es cierto?, de una forma de presentación. Y si podrían explicar un poco cómo ustedes lo observan o se dieron cuenta de ciertas cosas, ciertas pistas al ir trabajando el texto. Sí, yo creo que para esa es una gran cuestión, digamos. Si yo la pudiera enmarcar en alguna de las cosas que dijimos, tendría precisamente que ver con pensar el rol de un corpus más amplio, en el sentido de que Sánchez Labrador es singular, pero hubo
hasta donde sé por un libro reciente de Miguel de Azúa, más de un intento de producción, en efecto, de una enciclopedia del Río de la Plata, y uno de quienes estuvo detrás de ese proyecto fue otro jesuita exiliado del Paraguay, que fue Gaspar Juárez, que trabajó con el director de la biblioteca y del Observatorio de Roma. Es decir, que hay como un intento de posicionamiento de esa naturaleza americana en los debates de la época. En ese sentido, el saber naturalista, si lo podemos llamar así ampliamente, tiene un rol político o geopolítico, si preferís, muy importante, cuyas dimensiones apenas conocemos hasta el momento. Es decir, que estos proyectos están ahí dando vuelta. Algunos, en efecto, llegan a publicarse. De allí que uno de los dilemas parece ser cómo llegar a publicarse y cómo llegar a publicarse como autor original, podríamos decir. Es decir, que varios de estos jesuitas exiliados están un poco en esa lucha, que es una lucha científica, pero también, y sobre todo, creo yo, política. Es decir, que esa cuestión está ahí presente, sobre todo también, y esto es otra cuestión geopolítica, en un ámbito que, como dijimos antes, es un ámbito de producción o de emergencia, si prefieren, de un sentimiento patriótico en varios contextos. Tal vez el paradigma de esto sea, como bien lo han mostrado desde Breidin hasta Cañizares Guerra más recientemente, es la obra de Clavijero para México, pero creo que también es el caso de los jesuitas chilenos o los ex jesuitas chilenos. Y daría la impresión de que una enciclopedia, un sentimiento patriótico americano rioplatense, está en ciernes, está formulándose a partir de esos modelos, el mexicano y el chileno, para el Río de la Plata, en estos intentos, digamos, al fin y al cabo fallidos, porque nunca se publicaron, como el de Sánchez Labrador, pero también pienso el de Gaspar Juárez. Recordemos, y esto tal vez sería un último punto, que una extensión de ese pensamiento naturalista entre los jesuitas exiliados fue también cierta idea mesiánica de la vuelta del reino de Dios en los contextos independientes. Y no casualmente un jesuita exiliado como el chileno Lacunza fue, tal vez no casualmente, publicado por Manuel Belgrano hacia 1820, si no me equivoco. Es decir, que hay algo ciertamente del orden geopolítico e ideológico que está dando vuelta en este espacio, pero que en el caso del Río de la Plata no llega a fraguar completamente. Ana, Perdón, Esteban, Perdón, después tengo una preguntita de Ana. Vamos, Esteban. Sí, un pequeño aporte con respecto a la pregunta anterior es, no tenemos que olvidarnos que mi impresión es que los jesuitas tratan de dinamitar la cerrazón de la corona española. Ustedes no se olviden que en la primera edición de la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que reúne todo el conocimiento de la ilustración de la época, la palabra América ocupa un tercio de página, mientras que la palabra Alsacia utiliza 7 páginas. ¿No es cierto? O sea, el desconocimiento que había para el resto del mundo de lo que era América, con este sistema de fronteras cerradas, solamente 3 puertos habilitados, y que lo único que América se abre en el momento en que los holandeses invaden el norte de Brasil. ¿No es cierto? Ustedes piensen que los primeros animales que conocemos de América son los que se mandan desde el norte de Brasil a Holanda, a las colecciones de Seba y de los grandes coleccionistas holandeses. Entonces, esta idea de escribir sobre la naturaleza americana probablemente tenga mucho que ver con una pelea contra la corona que los expulsa. Ana.
Sí, hola, buenas tardes a todos. Enhorabuena, tardes digo porque estoy aquí desde acá, ya estamos a media tarde. Enhorabuena por la obra, reitero las felicitaciones que ya se han hecho. Y lanzo una pregunta que quizá conecta con lo último que se estaba comentando, porque mi duda era si efectivamente el Centro Labrador había tenido algún tipo de apoyo, autorización o un apoyo económico por parte precisamente de la Corona, que en ese momento pues también se estaba dedicando a impulsar de una manera quizás no demasiado exitosa o no demasiado vistosa este tipo de expediciones científicas para precisamente conocer su propio territorio, más con fines defensivos que quizás científicos o relacionados con un conocimiento profundo. Y bueno, si efectivamente esta obra encajaría con las de, bueno, algunas otras que son más o menos conocidas y que se encuadran dentro de esta motivación de la corona española de conocerse a sí misma para defenderse mejor y quizá con la diferencia por parte de lo que se está haciendo desde otras partes de Europa, que sí que es muy huraña a la hora de compartir estos conocimientos, ¿no? Que acaban siendo informes no secretos, pero sí lo menos conocidos posible, precisamente por la finalidad que tenían. No era, aunque muchos de ellos se publicaron efectivamente, pero bueno, no era el objetivo prioritario. Entonces, bueno, ¿cuál sería el lugar de esta obra dentro de esas otras obras que en parte pues, son encargadas directamente a los jesuitas, ¿no? Se les autoriza a entrar en esos territorios de las terra incógnitas y estas cosas que tampoco son muy conocidas, creo, por la historiografía y que sería interesante también plantear la incorporación de un margen, de esos márgenes meridionales a los debates historiográficos. Yo creo que esta pregunta que planteas, Ana, es también una gran pregunta de, uno podría decir, de agenda de investigación, en el sentido de que esta producción viene siendo estudiada hace no mucho tiempo desde una perspectiva más histórica, digamos, tenemos los trabajos de Batlori sobre los jesuitas en el exilio italiano, pero las cosas más recientes de Niccolo Guasti, entre otros italianos que vienen trabajando sobre esa producción en el exilio. Y la verdad que no hay me parece a mí todavía una tipología muy clara que permite enmarcar, digamos, las motivaciones, en principio, de estos escritores, porque en definitiva lo son, la suerte que algunos de ellos tienen de publicar, en efecto, y el cómo, es decir, en el sentido de que hace falta financiación para ser publicado. Todos los jesuitas exiliados viven de la pensión de la corona española y de la venta de los bienes jesuíticos llamados temporalidades de distintos espacios, es decir, que son de alguna manera pensionados, pero al mismo tiempo muchos de ellos buscan trabajos privados, sea como bibliotecarios o simplemente el beneficio de un cardenal o de algún noble italiano que esté dispuesto a financiarle su investigación y eventualmente su publicación. Sánchez Labrador no parece entre los más, digamos, los que más suerte tuvieron en esto, por contraste con otras figuras que él odió acérrimamente, como Termeyer, que sí aparentemente era muy hábil para codearse con la nobleza y con las altas esferas de la intelectualidad ítalo-sureuropea. Y en ese sentido, yo creo que hay mucho de suerte, digamos, en cómo muchas de estas obras o algunas de estas obras llegan a ser publicadas y muchas de estas obras son tarde o temprano olvidadas, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto, yo creo que incluso de parte de la misma corona española, que tiene bajo control a los jesuitas, va a haber un cierto momento de, digamos, de promoción de la publicación de los mismos exiliados con el objetivo de combatir a digamos, las corrientes anti-españolas, digamos así, o hispanofóbicas, que sobre todo vienen de los países del norte, ¿no? Inglaterra y Holanda.
Es decir, que también la relación de la corona con respecto a estos jesuitas exiliados es bastante ambigua. Y creo yo que todavía estamos lejos de construir una tipología acerca de, bueno, de estas motivaciones y de la orientación general de esta producción. No sé si esto responde un poco lateralmente tu pregunta, pero me parece a mí que todavía está por hacerse, ¿no? Sí, otra pregunta que yo lanzaría, sí, no sé tampoco, es que no conozco muy bien la historiografía sobre estos temas, pero el contraste entre esa colaboración previa a la expulsión, estaba pensando, por ejemplo, en estas expediciones a las costas de la Patagonia de Faulkner. José Cardiel y este tipo de cosas. Y Faulkner. Sí, claro, sí. hay una serie de, como de expediciones antes de la década de los 40, Sí. de colaboración entre la corona directamente y la Compañía de Jesús, que genera una serie de informes, todos de ellos, generalmente todos ellos en un cajón y con poco vuelo. Y luego esta otra fase con la expulsión como frontera, en la que son prácticamente son los mismos, porque José Cardiel está también entre los exiliados, y bueno, como esa relación de rechazo o de desconfianza finalmente de la corona con los mismos que hasta ese momento, como decías antes, pues habían servido a gente. Hay una cuestión de cambio de condiciones globales, digamos, ahí. Y bueno, no podemos entrar muy en detalle en esta cuestión y ya fue bastante, bueno, no sé si tanto, pero por lo menos abordada esta cuestión del ascenso de las corrientes realistas. Y hay efectivamente un giro, digamos, de 180 grados entre esas décadas, digamos, las primeras décadas del siglo XVIII en las que la corona activamente promueve la exploración en manos de misioneros jesuitas, y en efecto estas exploraciones de Faulkner, Cardiel, Strobel, entre otros, que después van a estar en el exilio. Yo creo que sería el momento de gloria, se podría decir, o el último momento de gloria de esa producción cartográfica y, digamos, geográfica jesuítica antes de la expulsión de los jesuitas, que es en efecto un corte, porque hasta ese mismo momento la orden se encuentra en plena expansión misionera, que léase expansión de exploración geográfica también. Es decir, que la expulsión constituye en efecto un corte y un giro de 180 grados en esas, digamos, en lo que venía siendo la corriente principal hasta bien entrado 1700, la década de 1750, ¿no? Entonces yo lo situaría, digamos, este giro en este contexto más amplio de cambio de condiciones, sobre todo en la metrópoli, antes que en los espacios misioneros, ¿no? Es decir, concretamente en la corte española y en el entorno cercano de Carlos III, digamos. Florida Blanca, Campomanes, entre otras figuras del realismo, digamos, de ese momento particular. Y también, creo yo, un ascenso de cierto, esto es un tema polémico, para los historiadores de la ciencia me van a querer matar con este tema, pero me parece a mí un avance de la secularización en la mirada, digamos, territorial, en la construcción de la mirada geográfica, que es un proceso que uno puede decir ya está iniciado, ya arrancado en las primeras décadas del siglo XVIII, pero que culmina claramente hacia la segunda mitad del siglo XVIII, con los viajes de viajeros propiamente laicos, Bougainville, entre otros, digamos, ¿no? Los franceses, pero los españoles también. Es decir, un peso creciente dado por la corona a historiadores informados en última instancia en la Ilustración, digamos así, ¿no? Y un desplazamiento radical de los misioneros propiamente dichos, como representando una especie de intelectualidad perimida, digamos así. Pero es una hipótesis esto también, ¿no? Esteban, ¿querés agregar Sí, algo? el problema es que la ignorancia sobre la naturaleza americana es tan grande que España hace solamente una expedición que es la de un protomédico
muy al comienzo de la conquista, y después un par de botánicos como Ruiz Pavón y algún otro más, trabajando en el norte de América del Sur. Y hay que esperar a que Fernando VII le abra las puertas a Humboldt para que se conozca la naturaleza americana. Son dos cosas. Una es la autorización española para el viaje de Humboldt, y la otra es la invasión napoleónica a Portugal, que hace que la corona portuguesa se vaya a Río de Janeiro, y cuando hay que casar al heredero, ¿no es cierto?, entre las dotes con las que viene Leopoldina a casarse con don Pedro, vienen Spix y Martius, un zoólogo y un botánico alemán, que hacen una obra maravillosa, ¿no es cierto?, que aún hoy nos retumba y es válida, ¿no es cierto? Pero tenemos que esperar una dote casamentera para que se conozca la naturaleza americana. Son cosas muy, muy bizarras, muy encantadoras. Mauricio. Sí, yo difiero un poco de Esteban de su visión. Creo que hay mucho bibliografía sobre la naturaleza americana, pero que vamos a seguir discutiendo en otra ocasión. Y lo vamos a invitar a Esteban. Y lo vamos a invitar, lo vamos a traer para mostrarle los avances enormes que tenemos, pero lamentablemente tiene razón Esteban, han quedado, quedan ¿cómo se dice? Quedan, no sé, quedan anclados, perdón, en una especialización, un poco lo que decía Guillermo, ¿no?, de historiadores que hace 20 años están trabajando en esto. Por ejemplo, el caso de Diogo, por ahí que está, trabaja las hormigas y su impacto, ¿no?, en los movimientos también sociales en Brasil, etc. Así que esa va a ser una gran invitación, una gran provocación. Estupendo. Y al mismo tiempo invitación. Yo quisiera también agradecer a Guillermo por la confianza. Gracias a ustedes. Que nos hemos ido conociendo también gracias a Geopam y a estos intercambios virtuales. Y a Joaquín, a Leonardo por ahí, a Ricardo, a Darío, no sé, a mucha gente que no conocemos, a Lau Ponza, no sé quién es, pero que le agradecemos haber estado y si se quieren ir integrando también en este nodo. Soy discípula de Esteban. Mucho gusto. La idea es que nosotros tenemos reuniones una vez al mes, distintos temas, vamos conversando, tenemos ganas de trabajar en temas sobre el antropoceno, y es una discusión bastante horizontal que nos gusta, así que quedan muy invitadas, probablemente la próxima la vamos a tirar para agosto, pero ahí les podemos informar si les interesa. Así que muchísimas gracias. Yo no sé si alguien más tiene... Gracias a ustedes. Algo, Margarita, André. ¿No? No, están todos invitados. Ha sido interesantísimo escucharlo a Esteban, a Guillermo, asombrados de todo lo que sabe Esteban también del campo nuestro. Y la invitamos a Lau también para que... si hay algo, esto como decía Mauricio, estamos interesados en muchos temas ambientales y sabemos que la discusión ambiental es múltiple, es histórica, habla de fuentes, habla de percepciones, habla de muchas cosas de las que han ido apareciendo acá. Así que esperamos contar con ustedes en el futuro también para enriquecernos. Ahí estaremos. Sí. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Así gracias que a todos. Muchas gracias a todas y todos y gracias hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Chao, gente. Muchas gracias. Chao.